Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a hacer el shading de la falda de Citrine. Para ello vamos a utilizar técnicas avanzadas como Fresnel, Cloth Shading en Unreal Engine y refracción. Así que ya sabéis, atentos y vamos allá, dentro vídeo. Muy bien, pues ya estamos en Unreal y esta vez vamos a ver cómo hemos hecho el shading del cloth que tiene en su falda Citrine. Como veis, tiene un toque transparente y es un poco lo que vamos a ver. También, aparte de transparente, pues como veis, tiene diferente color en los bordes y también diferente reflectividad. Con lo cual, vamos a ver cómo se pueden conseguir todos estos efectos en Unreal Engine. Vale, pues aquí tenemos nuestro material. Como veis, esta vez es algo más complejo de lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a ir paso por paso y vamos a ir entendiendo perfectamente qué hace cada cosa. Así que no os preocupéis. Como veis, tenemos primero el base color, que ya veis que al fin y al cabo realmente es simplemente un color estático para toda la superficie de la falda. Pero como veis, vamos a utilizar Fresnel para lograr esos cambios de color en los bordes. Así que, como veis, según se va produciendo ángulos paralelos a los rayos de cámara, se va cambiando el color. Eso lo que va a producir es que en las ondulaciones que se cambie entre estos dos colores, entre el base color y el edge color, que como veis simplemente lo alimenta un Fresnel, que para que bueno, veáis lo que hace, vamos a reproducir el preview, ¿vale? Y como veis, Fresnel lo que hace es cerca de los bordes nos da 1 y cuando miramos perpendicularmente nos da 0. Entonces eso va a hacer que el LERP vaya cambiando según sea el borde o no, en concreto el color del material. Y luego, una vez que tenemos esa salida del LERP, que ya hemos comentado que es dependiendo de si es Edge o no, es un color u otro, pues lo siguiente que hacemos es alimentar tanto el base color, como veis sale por aquí y se conecta al base color, pero también tenemos emissive, que ahora veremos para qué sirve, que nos permite pues darle un toque más llamativo a nuestra falda y también lleva un parámetro que nos va a valer para modular un poco ese emissive y que no destaque demasiado o que no sea demasiado tenue. Entonces ahí tenemos ese multiply conectado al emissive color. Entonces vamos a reutilizar el base color para alimentar al emissive y lo vamos a modular. Lo mismo con Fresnel, dependiendo de cómo cambiemos este parámetro va a hacer que afecte más suavemente o menos suavemente a los bordes. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo cambiando estos parámetros pues podemos conseguir distintos efectos. Así que bueno, aquí tenemos los settings de material. Vamos a ampliar esto un poco para que se vea mejor. Muy bien, pues vamos a toquetear un poco los colores. Tanto, ya veis que el base color es como un azul así disimulado y tenue. Y luego vamos a toquetear un poco el edge color, que aquí hay que ser sutil porque si no vais a ver que es muy pronunciado el efecto. Entonces vamos a darle un toquecito muy suave para, por ejemplo, volverlo un poco tirando hacia rosa. Entonces, bueno, ya veis que con eso conseguimos highlights en las zonas así onduladas de dicho color. Y ahora lo que podemos hacer es controlar Fresnel, hacerlo más aparente o menos aparente. Como veis, cuanto más vamos hacia abajo, hacia un número positivo, pues menos destaca Fresnel. Y cuando vamos hacia el número negativo, pues ya veis que se consigue un efecto ahí bastante chulo. También podemos modificar el emissive, ya veis que podemos ir a un valor mucho más alto, que hace que todo sea mucho más aparente y que se vea en cualquier tipo de iluminación, pero tampoco hay que pasarse y vamos a dejarlo en un punto intermedio. Pero ya veis que yo realmente lo voy a mantener como lo tenía, que es con unos highlights tirando hacia blanco, quizás un poquito tintado de verde, y con eso pues me doy por satisfecho. Como veis, aquí también el emissive hace que sea más o menos aparente, y Fresnel, si lo tocamos,
También podemos hacer que el efecto sea menos o más aparente. Y como veis, siempre estamos afectando a emissive cuando tocamos uno u otro, entonces pues siempre hay que tener cuidado y volver al parámetro que nosotros queramos. Yo en mi caso busco un efecto suave, un efecto que sea pues bastante sutil y que no destaque en exceso. Entonces pues por eso más o menos vamos a mantener este shading y vamos a ver pues que funciona bastante bien. Ya veis que no llama la atención demasiado, parece como tela de tul, algo por el estilo. Entonces pues encaja muy bien en lo que estaba buscando en el personaje. Vale, pues volviendo al material, así que vamos a seguir con el resto de parámetros. Tenemos los parámetros de PBR, Metallic, Specular y Roughness. De nuevo vamos a ver qué efecto tienen, que ya os podéis imaginar cuál es porque lo hemos visto bastantes veces, pero vamos a empezar por ejemplo por Roughness, que es uno de los habituales que influyen bastante. Como veis, cuando vamos hacia 1.0 se van a ver un poco mitigados los brillos especulares y también pues se va a volver un poco más mate, un poco más estilo pues tela, ¿no? Y lo mismo con el specular. Ya sabéis que si lo aumentamos hace que sean más aparentes los reflejos especulares y si lo bajamos hace que sean menos. Ya digo que en YouTube no se aprecia excesivamente bien este efecto y de momento pues lo vamos a dejar en 0.5, que era lo que buscábamos. Y la roughness, pues para destacar esos brillitos en las zonas onduladas, la vamos a dejar a 0 o quizás un poquito más arriba, porque si no puede salir algún artefacto que no queremos que salga, así que vamos a dejarla en 0.38, que creo que es un buen punto. Y luego por supuesto tenemos Metallic, que como veis si lo subimos hace que lo que es la falda tenga un efecto así más estilo tirando hacia material reflectivo y que parece más como una cortina de ducha quizás en vez de una falda. Entonces pues por mi parte ya veis que también podemos modificar la roughness para conseguir distintos looks con metalness, pero personalmente a mí me gustó bastante cómo estaba cuando lo llevábamos a 0. Así que eso es un poco lo que tenemos que saber en cuanto a parámetros PBR. Así que vamos a seguir con nuestro material y vamos a ver el resto del material qué quiere decir y para qué vale. Muy bien, pues seguimos. En cuanto a la opacidad, pues tenemos el mapa de opacidad que, como siempre, tenemos que samplear de forma correcta, que es desactivando sRGB y manteniendo los compression settings. En el mapa de opacidad, las zonas con 0 van a ser transparentes, las zonas con 1 van a ser opacas y las cosas intermedias van a ser semitransparentes, ¿vale? Los grises van a ser más o menos opacos dependiendo de si tira más hacia el negro, como por aquí, o más hacia el blanco, que sería más opaco en esta zona. Entonces nada, pues una vez que hemos visto eso, nos podemos preguntar qué es este Power y qué es este Saturate. Es muy simple. Power va a potenciar, ya lo vimos un poco con el Ambient Occlusion, va a potenciar las zonas que son blancas más que las zonas que son negras. Entonces lo que va a hacer es, va a aumentar la intensidad del mapa de opacidad. O sea, va a hacer zonas más opacas, las que ya lo sean un poco, pues las va a hacer más, y las zonas que sea transparente las va a dejar como están. Y luego le metemos un Saturate para siempre asegurarnos de que los valores no superan 0 o 1, que es lo que necesitamos para el pin de opacity. Luego tenemos aquí normals, que ya os lo voy comentando porque lo de siempre es para añadir un poco de detalle extra, pero como ya lo hemos explicado múltiples veces, pues no diré cómo se samplea y demás, pero tenéis mis otros vídeos para chequearlo. Es bastante straightforward. Y ahora vamos a ver un poco pues ese opacity. A1 conserva su valor original. Luego si subimos de 1 vamos a hacerlo más transparente porque al elevar un número pequeño a una potencia positiva lo que hace es que ese número se multiplica por sí mismo, ¿no? Entonces se vuelve más pequeño porque 0,5 por 0,5 da un número más pequeño y sin embargo si utilizamos una fracción en la potencia lo que hace es que el número crezca porque va en la dirección opuesta. Entonces aquí podemos
hacer más aparente el mapa de opacidad, o sea, hacerlo más transparente, menos opaco, y podemos también llevarlo hacia un mapa más opaco, respetando las zonas que son más o menos transparentes, pero de la otra manera. Entonces nada, lo voy a mantener en el punto que a mí me gustaba, que era 1,60, y con esto pues ya veis que es muy sencillo tunear los mapas de textura para hacer lo que nosotros queremos y tener el look que queremos usando diversas operaciones. Así que nada, con eso ya hemos cubierto casi todo el material. Vamos a ver alguna cosilla más y así vamos a ir completando este material que es un poco distinto, ¿no? Antes de pasar a esta sección de cloth, que es bastante más compleja, vamos a hablar un poco de la refracción, que de nuevo interviene Fresnel, y lo que viene a hacer es que causa que los elementos sean refractivos cuando están en ángulos de visión extremos, ¿vale? O sea, en los bordes, en las ondulaciones, va a hacer que el material sea refractivo. Entonces, que refracte la luz. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, lo podemos ver rápidamente con la instancia de material. Si ahora yo me vengo a Refraction y aquí aumento el valor, lo que va a hacer es que cuando la luz pasa a través de la textura, a través de la geometría, se va a ver desviada y por lo tanto vamos a tener este efecto pues similar a como eso, tirando más hacia cortina de ducha que hacia una falda, ¿no? Textil. De todas maneras, pues también aquí podríamos jugar con el metallic, ¿vale? Que mezclados estos dos podrían, pues quizás conseguir un efecto curioso, pero en mi caso yo quiero que refracte un poco. Si estuviera a 1 es no lo toques nada, pero ya veis que lo tenía a 1,01 para que refracte un poquito, pero no demasiado, y así conseguir pues un toque más de como que la tela está causando que la luz pues se modifique un poco la trayectoria que lleve y que quede un poquito mejor, ¿no? Así que pues ya veis que el punto de refracción es bastante sencillo y solo va a refractar en los bordes que son pues paralelos a los rayos de cámara. Lo que vemos perpendicularmente no va a refractar. Así que, pues de nuevo, eso es otro uso bastante habitual de Fresnel que se usa mucho en cristal, por ejemplo, cuando hacemos cristal en tiempo real. Muy bien, pues ya solo nos queda la parte de cloth, que de momento tengo un setup bastante simple, aunque se puede complicar. Lo que buscamos en la parte de cloth es que normalmente cuando tenemos tela, pues en los bordes de la tela suele haber como pelusilla y esa pelusilla refleja la luz. Entonces lo que se provoca es que tiene como rim lighting, que en los bordes tiene más iluminación, más luz que lo que estamos viendo pues perpendicularmente. Dependiendo del tipo de tela esto puede cambiar. Por ejemplo, en la seda pasa al revés, lo que vemos perpendicular tiene más luz y viceversa. Pero bueno, en nuestro caso vamos a buscar ese efecto de que en los bordes pues tenga ese fuzz color. Para conseguir este efecto en Unreal Engine tenemos un Shading Model especial en el nodo de material. Aquí tenéis el nodo de material si hacéis clic en él. Luego podéis escoger tanto el Blend Mode, que en este caso he escogido Translucent porque quería que fuera un material translúcido, y el Shading Model, que en mi caso va a ser Cloth. Como veis hay unos cuantos disponibles, pero en nuestro caso, este es el que viene por defecto, pero en nuestro caso vamos a escoger Cloth. Y luego también escogí Two-Sided, porque interesa que se vea tanto por delante como por detrás, si no Unreal Engine va a hacer backface cooling y no vamos a ver la parte de atrás del cloth. Lo veremos transparente de repente. Entonces lo que tenemos que conectar es simplemente el color que queramos añadir a ese fuzz color y luego también podemos conectar en el parámetro cloth al pin cloth, que lo que va a hacer es que haga blending de ese fuzz color o no. Si está a 0 no va a hacer blending, si está a 1 sí que lo va a hacer. Aquí podemos utilizar alguna técnica alternativa como utilizar Fresnel para saber cuál es el borde y dependiendo de eso cambiar el fuzz color. También podríamos utilizar la salida de opacity para, ya sabéis que esto más o menos tiene negro en las zonas del borde y va cambiando de color, entonces esto también lo podríamos utilizar multiplicado por el fuzz color para conseguir un efecto un poco distinto. De hecho, pues si lo queréis ver lo podemos probar ahora.
Simplemente si lo multiplico y luego lo conecto al Fuzz Color, si os fijáis, hace que en las zonas oscuras no tengamos esa contribución de color, mientras que antes sí que la teníamos. Entonces, pues bueno, esto va a hacer que sea un poco más fuerte el efecto, pero en mi opinión, pues bueno, el color que ya tenía y la forma que tenía de hacerlo, pues ya era suficiente, con lo cual pues vamos a dejarlo como estaba. Pero ya digo que con este Fuzz Color pues podemos hacer cálculos. Esto simplemente dice si va a blendear el Fuzz Color o no. Entonces en el Fuzz Color podemos hacer que tenga contribución o no el color dependiendo de diferentes parámetros. Por ejemplo, aquí también lo podríamos multiplicar, como dije antes, por Fresnel. Y con eso también tendríamos una idea, pues si estamos mirando perpendicularmente la zona de la superficie del cloth o no. Vamos a mantenerlo simple porque no queremos complicar las cosas. Así que de momento pues vamos a dejar este setup y vamos a ver qué efecto tiene en nuestro personaje. Así que nada, nos vamos a nuestra instancia de material. Si os fijáis, vamos a verlo de momento aquí en grande, que se aprecia un poco mejor que en la escena, ¿vale? Así que si bajamos ahora el cloth, veis que pierde la contribución. Veis que en los bordes gana ese tono azul, que básicamente es el Fuzz Color que hemos metido, que lo puedo cambiar a cualquier otro tono de color más aparente para que lo veáis. Y si bajamos la contribución desaparece, si la aumentamos va apareciendo ese color, ese Fuzz Color, en función de cómo movamos el parámetro cloth. Lo vamos a dejar como estaba, que es como a mí me gusta. Y muy bien, pues vamos a ver ahora el Fuzz Color en acción. Para ello vamos a necesitar que sea un poco un color más aparente. Y como veis ahora, si modifico cloth, va desapareciendo ese tinte. Es muy sutil, ¿vale? Pero tenemos ese tinte del Fuzz Color. Así que cuando voy a 0 vemos cómo desaparece y cuando voy a 1 aparece. Puntos intermedios pues está mezclado. Si cambio el Fuzz Color, bueno, antes vamos a ponerlo a tope. Si cambio el Fuzz Color va cambiando la contribución al base color a lo largo de la superficie. Así que nada, vamos a dejarlo como estaba, que es como lo prefiero. Y listo. Pues ya hemos visto cómo funciona el Shading Model de Cloth, muy por encima. Si queréis aprender más, pues ya sacaré un vídeo concretamente de Cloth para nuestro tutorial, nuestra serie de PBR. Así que estad atentos porque también haremos un vídeo más en profundidad de por qué son las cosas y por qué funcionan así. Y veremos cómo también pues, lograr otros tipos de tela como seda, satín, lo que sea. Así que estad atentos y nada. En este vídeo, como veis, ya hemos acabado. Al final habéis visto que hemos buscado un material no metálico con una roughness un poco no reflectiva, que parezca más mate que reflectivo, así que una roughness tirando hacia alta. Specular no la vamos a tocar porque consideramos que en 0.5 está bien. Y luego un poquitín de refracción para hacer que sea un poco más exótica la tela y que parezca un poquitín más irreal. Estamos de nuevo rompiendo con las normas PBR, pero ya sabéis que es un personaje estilizado y por lo tanto pues podemos hacer lo que queramos, lo que nos parezca que queda bien. Hemos modulado también la opacidad y también hemos utilizado Fresnel para hacer más aparente los cambios de color cuando cambia el ángulo de la superficie con respecto a cámara. Hemos utilizado Emissive para que haya una componente más fuerte de iluminación y por lo tanto destaque más el shading que hemos hecho. Y luego Cloth para meter un Fuzz Color, que es como esa capita de pelillo que tiene la tela por encima y que refleja más luz. Con lo cual, con esto tenemos ya nuestro material completado. Aquí tenemos el shader graph. Como veis, no es excesivamente complejo.
Tenemos la parte del base color con Fresnel para los bordes, la parte de PBR, la parte de opacidad para que tenga distinta opacidad cada parte de la superficie, normales para añadir detalle y cloth para meter esa capita de pelusilla y refracción para añadir ese toque exótico a nuestro material. Bueno, pues como veis este vídeo ha sido un poco más largo y el material ha sido un poco más difícil, pero yo creo que hemos aprendido un montón de técnicas que os van a ser útiles para el shading de vuestros personajes. Ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.